Sean todos bienvenidos y un cordial saludo a todas las personas, colegas que están viendo el presente video tutorial, donde vamos a continuar la explicación de los recursos y actividades que tiene la plataforma educativa de Udawal. En el anterior video nosotros hemos evaluado, hemos estudiado el recurso para usar, o la actividad para usar el cuestionario. Entonces ahora vamos a recordar cómo se crea un cuestionario. El cuestionario es una actividad, entonces nosotros podemos darle en cuestionario. Al crear el cuestionario nos va a pedir que le coloquemos un nombre, entonces le colocamos un nombre y siempre tenemos que colocarle una descripción que puede ser algunas características o alguna instrucción que se requiera. Que lo muestre el temporalizador, podemos decir de cuándo hasta cuándo puede estar abierto el cuestionario, cuánto tiempo tienen los estudiantes y el periodo de gracia si es que está habilitado. La forma de calificación, los intentos permitidos, no hay categoría de la calificación por el momento. El esquema, tal como se muestra en la pantalla de edición, perfecto. Cuando estemos editando las preguntas vamos a poder ver que en una página se muestre una pregunta, entonces pongamos que en una página se muestren dos preguntas y le vamos a dar siguiente y se van a mostrar otras dos preguntas y así sucesivamente. El comportamiento aleatorio de las preguntas, revisamos las opciones durante el intento, inmediatamente después de cada intento, más tarde las opciones de revisión que tiene el estudiante, como la retroalimentación. Si queremos lo podemos aumentar en la parte de retroalimentación. Cómo se va a mostrar, si es que tiene imagen, si hay algunas restricciones extras, por ejemplo colocar una contraseña para que el formulario se habilite y así solamente unas cuantas personas tienen el acceso al cuestionario. Una retroalimentación global que podemos adecuar si la persona saca el 100%, muy bien. Si la persona se saca 50%, si esa persona se saca 30% y así sucesivamente, podemos poner los rangos del porcentaje que se sacó para poder dar un comentario de forma general. Esto yo lo recomiendo usar cuando tenemos algunas actividades, algunos cuestionarios que necesitan su retroalimentación. Listo, no es más. Con eso, si se da cuenta, lo que hemos hecho es por defecto, tranquilamente el cuestionario se ha cargado por defecto. Luego lo que vamos a hacer es crear el banco de preguntas para el cuestionario. Si no, también podemos importar un banco de preguntas si es que lo tuviésemos. Entonces, para crear el banco de preguntas nos vamos a la parte de abajo donde dice banco de preguntas, vemos que las opciones hay preguntas y demás. Aquí vamos a crear una pregunta. Las opciones para crear son bastantes opciones. Si por ejemplo nosotros nos vamos a una opción múltiple, le damos siguiente, nos va a dar poner pregunta 1, respuesta 1. Otra vez podemos poner pregunta 1 y acá una leve descripción o el texto de la pregunta, o sea, viene a ser la pregunta en sí. El puntaje por defecto de esta pregunta es solamente 1, un punto. Podemos ponerle, si van a ser 10 por ejemplo, que sea 10. Una retroalimentación general si queremos. Una o varias respuestas, se permite solo una respuesta ya que es opción múltiple. Tenemos entonces la opción de poner A, B, C, D y que solo es válida una respuesta. Entonces acá nosotros ponemos la respuesta 1, respuesta 1, y supongamos que esta es la respuesta correcta, entonces la calificación debería ser el 100%. Esta es la respuesta 2, respuesta 2, bueno, lo mantenemos en ninguno, respuesta 2, respuesta 3, respuesta 4 y respuesta 5. Muy bien, ya están creadas todas las opciones. Podemos aumentar estas opciones de ser necesario. Podemos agarrar y crear alguna retroalimentación combinada para cualquiera de las respuestas o algunas respuestas en específico. La penalización por cada intento lo podemos dejar en 0% para que no se le quite nota si es que pierde. Y luego le damos a guardar cambios. Entonces ya hemos creado nuestra primera pregunta. De la misma manera vamos a crear una nueva pregunta. En este caso puede ser respuesta corta. En la respuesta corta, pregunta 2, la descripción de la pregunta 2, la retroalimentación general, queremos que valga 10 puntos. Esto es importante ya que como el estudiante va a responder de forma literal,
puede que escriba con mayúsculas y minúsculas. Entonces aquí queremos que haya una diferencia entre mayúsculas y minúsculas o que sean totalmente igual. Al ser una respuesta corta, aquí tenemos que poner algunos tipos de respuesta. Entonces la respuesta 1, digamos en el formato 1, la respuesta 2 en el formato 2, y así sucesivamente, de tal manera que cuando el algoritmo de búsqueda va a comparar los textos entre la respuesta del estudiante y esto, y de esa manera llegar a una calificación. Entonces, si llega a parecerse a esto, el 100%, si llega a parecerse a esto, el 100%, el 100%, o sea, suponiendo de que se igualan bastante. Las penalizaciones en 0 y listo, hemos creado nuestra siguiente pregunta. Bueno, con 2 preguntas creo que es suficiente para continuar. Volvemos al curso. Le damos clic ahora a cuestionario y nos va a abrir esta ventana. Cuando pase esto, nos dirigimos hacia la parte de abajo y se van a crear unas nuevas opciones de ajustes del cuestionario. Le damos en editar cuestionario. Al editar cuestionario nos va a permitir agregar las preguntas que hemos creado en la base de datos. O sea, aquí vamos a agregar las preguntas que ya están creadas desde acá, sencillamente dándole un clic hacia la izquierda y ya están creadas. La calificación máxima de esto es 100, entonces supongamos que aquí no importa que le hayamos puesto 10, le podemos modificar los puntajes 50 y 50. Podemos agregar una nueva pregunta desde aquí, inclusive podríamos entrar desde esta parte. La diferencia es que en el banco de preguntas podemos calificarlas por categorías y hacer una categoría, digamos, el primer parcial, segundo parcial, tercer parcial, de esa manera. Y una vez que está listo, lo guardamos. Entonces ya están creadas las preguntas, y cuando le demos en este punto podemos ver una vista previa de lo que es de la vista previa de lo que es las preguntas. Muy bien, eso es el cuestionario. El cuestionario va a ser de bastante ayuda a la hora de crear una clase. Luego, otra herramienta de actividad que podemos consultar es la encuesta. La encuesta es muy parecido al cuestionario. La diferencia es que vamos a obtener valores cualitativos de algo que estamos consultando. Entonces, de igual forma podemos asignar una disponibilidad y podemos agarrar y poner algunas opciones de forma anónima y demás. Entonces, la encuesta, una vez creada la encuesta, vamos a la encuesta. Al darle clic en la parte de edición, vemos que se nos abre estas pantallas de edición y podemos aumentar las preguntas. Entonces, las preguntas podemos editar las preguntas, podemos ver las plantillas que son grupos de preguntas, hacer el análisis y por supuesto nos va a mostrar las respuestas que nos va a permitir enviar a Excel. Entonces, las encuestas son preguntas determinadas de carácter cualitativo que nos van a decir rangos de apreciación que tenga el estudiante. Generalmente las encuestas se realizan a finales de módulo, a finales del curso, para saber la efectividad del agrado no del curso. Acá podemos elegir las preguntas, la etiqueta de la pregunta y acá las posibles respuestas, ¿no? Entonces, totalmente conforme, desconforme, totalmente desconforme en la escala de Likert. Bueno, ahora ese es el tema de las encuestas. Es sumamente fácil usarlas. Cada docente puede crear sus preguntas. ¿Está usted de acuerdo con el programa tanto? ¿Está usted de acuerdo con el tiempo? Y de esa manera vamos a tener unas respuestas organizadas que se pueden analizar y luego se pueden exportar en una planilla de Excel. El siguiente recurso que podemos hablar es la encuesta predeterminada. Entonces, al hablar de esta encuesta predeterminada, vamos a tener unas encuestas que ya han sido diseñadas por las personas que trabajan en esto. O sea, acá tenemos las distintas opciones. Yo generalmente recomiendo la preferida. No necesitamos colocar más. Entonces, al darle clic a esta encuesta, vamos a ver que son preguntas ya creadas, previamente creadas, y aquí observamos que está en la escala de Likert. Casi nunca, que son 5 niveles de respuesta y son aspectos cualitativos que ya están predefinidos de acuerdo a la escala que hemos seleccionado en la encuesta predefinida.
Posteriormente, otra actividad que podemos trabajar, que lo vamos a decir de forma hablada, es la consulta. La consulta es una encuesta rápida, es una o dos preguntas que necesitamos que el estudiante responda de forma inmediata. El chat es una actividad bastante llamativa, ya que podemos habilitar un chat en nuestro curso, en nuestra semana, para que el estudiante se comunique con el docente. Entonces podemos próxima cita, y lo bueno del chat es que podemos programar el chat. Por ejemplo, le decimos a los estudiantes en clase: el día de mañana voy a estar de tal a tal hora en el chat para que podamos responder las dudas. Entonces los estudiantes van a participar en el chat, se va a registrar la información, inclusive nos da la opción de enviar la información o no. Y acá podemos ver que nos dice entrar a la sala de chat. Entramos a la sala de chat y todas las personas que estén matriculadas en nuestro curso van a poder estar acá y van a poder comunicarse entre todos. De igual forma, seguimos con otros recursos más. El recurso del foro, que ya lo hemos visto. El glosario es con un glosario, la definición conocida en glosario, que son varios elementos que nosotros definimos, y el estudiante puede ingresar y tiene la opción de buscar las palabras en el glosario. Herramienta externa, si queremos trabajar con el permiso de alguna herramienta externa que esté vinculada al aula. Open Meetings es una extensión que va a permitir realizar videoconferencias. Actualmente no lo tenemos activo en el curso, pero se puede solicitar al administrador que nos active la parte de videoconferencia y podamos diseñar videoconferencias dentro de la plataforma. Los paquetes SCON, que vienen a ser carpetas en formato zip, donde tenemos varias información que queremos jalar para el curso, y los talleres, que venían a ser de forma similar al chat. Muy bien. Eso ha sido la explicación de todos los recursos y actividades que nosotros tenemos, las opciones que tenemos para estructurar nuestro curso. Las que yo recomiendo, las más recomendadas usar, son el foro, son el chat, el cuestionario y las tareas. Y en el tema de recursos, el archivo, carpeta, etiqueta y URL, que son los más usados, los más básicos, que van a permitir que podamos hacer una buena estructuración de nuestro curso. Eso ha sido todo. Muchas gracias.